Ahora sí, estamos grabando. Bueno, entonces decía, la idea es arrancar haciendo un par de ejercicios de Taylor. Entonces, la idea de Taylor es aproximar funciones. En general, la idea de lo que vamos, de toda la práctica 1 es aproximar funciones difíciles con funciones fáciles. Entonces, ¿qué es una función fácil? Bueno, una función fácil es básicamente una lineal o una cuadrática o un poco más en general un polinomio. Entonces la intención es, tengo una función cualquiera, que puede llegar a ser una porquería, la quiero aproximar con una función que me sea más fácil de manejar, que en general es un polinomio. Hay varias formas de hacer eso. Una forma de hacer eso es hacer Taylor, que lo que hace es aproximar una función cerca de un punto. Que en general vamos a llamar en abstracto x0. Entonces la variable es x, x0 es un valor fijo de esa variable. Después vamos a hablar un poco de qué significa eso de que aproxima a la función cerca del punto, pero no es la única manera de aproximar. Después van a ver interpolación, algo ya empezaron a comentar en la teórica de interpolación. Entonces en interpolación la idea es aproximar un poco más globalmente a la función a lo largo de todo un intervalo, que mi aproximación se parezca a la función. Lo que hace Taylor es un poco más modesto, se concentra en aproximar cerca de un punto. Eso nos va a servir en general a lo largo de la materia porque es un recurso teórico muy útil, pero además se usa bastante, se usa muchísimo en física, por ejemplo, y nosotros también lo vamos a usar un poco más adelante, porque básicamente, por ejemplo, lo que pasa en física en general es, uno tiene que resolver una ecuación diferencial. La ecuación diferencial es una ecuación en donde la incógnita es una función y la ecuación viene dada en términos de sus derivadas. Por ejemplo, quiero estudiar el movimiento de un resorte. Bueno, el movimiento del resorte, en general, uno lo estudia cerca del punto de equilibrio, o sea, pone el resorte en su posición de equilibrio y lo perturba un poco, lo mueve un poquito, y entonces ahí hay una oscilación alrededor de un punto x0 que es conocido, que es el punto de equilibrio del resorte. Entonces, en general, ahí a uno le interesa aproximaciones cerca de ese punto. No me interesa ver qué le pasa al resorte si lo estiro un montón. Porque en general, si lo estiro un montón, lo rompo. Y entonces solamente me voy a concentrar en un entorno, alrededor de un cierto punto. Bueno, entonces, ¿qué es el polinomio de Taylor? Entonces, dada f, una función, el polinomio de Taylor. De f alrededor de x0, de algún grado, digamos, de grado n, es, lo vamos a llamar así, p sub n de x. Creo que en la teórica le pusieron t, en el apunte está con p. Yo en general le voy a poner p, básicamente porque en el pequeño archivito de Python que también lo llamé p, entonces ponemos p. Bien, esto es la función evaluada en x0 más la derivada evaluada en x0 por x menos x0 más la derivada segunda en x0 por x menos x0 al cuadrado sobre 2. Este 2 en realidad es un 2 factorial. Lo que pasa es que 2 factorial es 2 por 1 y eso queda 2. Más, bla, 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 todos los términos del medio que tienen más o menos la misma puntita. La derivada número n de f. Un segundo que acomodamos. Evaluada en x0 por x menos x0 a la n sobre n factorial. Bien, es decir, para construir el polinomio de Taylor necesitamos conocer básicamente conocer el punto donde queremos hacer Taylor y necesitamos conocer las derivadas de la función. Una observación importante es que si uno se queda con este pedacito, eso sería el polinomio de Taylor de orden 1 o de grado 1, ¿sí? Desarrolló hasta el primer grado, eso es lo mismo
de la recta tangente a f en x0. ¿Sí? Entonces acá hay varias cosas involucradas. Por un lado, la primera aproximación que uno haría por Taylor es la recta tangente, que ya sabemos que aproxima la función cerca del punto. Pero además los polinomios de Taylor son un poco acumulativos, en el sentido de que si yo calculo la recta tangente y ahora quiero el polinomio de Taylor de grado 2, entonces básicamente lo que tengo que hacer es calcular este término y agregárselo a la recta tangente que ya conocí. Bueno, entonces vamos a hacer un par de ejemplos, básicamente dos. Voy a trabajar no exactamente con esta función en el primer ejemplo, pero me interesa detenerme un segundo en esta función porque nos va a venir bien después. Le voy a poner h básicamente porque no va a ser la función con la que voy a trabajar. Entonces miremos la función e a la menos x cuadrada. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo es esa función? Más o menos, cómo es el dibujo, qué pinta tiene. Después la vamos a dibujar en Python, pero ahora voy a hacer un dibujito rápido. Bueno, primera cosa que uno puede observar. Esta función es siempre positiva, ¿no? Porque tengo e elevado a algo, entonces cualquier cosa que le ponga x, eso va a ser e elevado a una cierta potencia, eso queda siempre positivo. O sea que todo el dibujo va a estar por arriba del eje. Segunda observación. Si agarro x muy grande, tengan en cuenta que el menos está fuera del cuadrado, ¿no? Si no, se cancelaría. Entonces, si agarro x muy grande, esto es, x al cuadrado es enorme, lo pongo negativo y hago e a la menos algo muy grande, eso tiende a 0. ¿Sí? Y entonces la función, cuando me voy por x hacia infinito, se va a 0. O sea, esto va a tener una asíntota horizontal en 0. Bueno, exactamente lo mismo pasa si me voy con x para menos infinito. Si x se va a los negativos muy grandes, entonces cuando lo elevo al cuadrado se pone positivo y era muy grande, y después tengo el menos afuera, o sea que lo pongo de nuevo negativo, tengo e a la menos algo muy grande, esto también tiene una asíntota para allá. Es más, es totalmente simétrico, ¿no? Porque si yo agarro un valor positivo, o el mismo, si yo agarro 2 o menos 2, la función vale lo mismo, porque a ese 2 o menos 2 lo termino elevando al cuadrado, termina siendo un 4. Entonces eso va a ser e a la menos 4 en cualquiera de los dos casos. Bueno, y lo otro que uno puede decir es que esto es siempre e a la menos algo, o sea, es 1 sobre e a la x cuadrado, ¿sí? Si pienso que ese menos me da vuelta a la fracción. Eso da siempre más chico que 1, salvo cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, esto vale e a la 0, que vale 1. Digamos que eso está por acá. Y entonces esto va a dar una cosa más o menos así. ¿Está bien? Que es básicamente la campana de Gauss. Entonces no me voy a detener mucho en esta función, pero nos va a venir bien en un rato tener en mente más o menos cómo es el dibujo. La que voy a mirar es una función muy parecida. Vamos a hacer lo siguiente. Ejercicio 1. Vamos a calcular el polinomio de Taylor. De grado, vamos a hacer 3 polinomios. 1, 2 y 3 de la función f de x igual a 1 menos e a la menos x cuadrada. O sea, que es parecida a esta, pero no exactamente lo mismo. El 1 menos está a propósito para que después nos sirva para aprovechar para hacer otro ejemplo, una aplicación de esto, alrededor de x0 igual a 0. Bueno, primero no hace falta hacer lo que voy a hacer ahora, pero pequeño comentario, porque ya que dibujamos la función e a la menos x cuadrado, podemos hacer un dibujito más o menos de la función 1 menos e a la menos x cuadrado.
Fíjense, si yo agarro ese dibujo que tengo acá y hago 1 menos esto se da vuelta, y entonces cuando x vale 0, la función h valía 1, entonces ahora hago 1 menos 1, me queda 0, estoy por acá, y esto va a ser una cosa así, va a ser como la campana dada vuelta. Sí, esto después se los paso como PDF, lo pongo en el campo junto con el video. Bueno, esta es nuestra función f. No hace falta tenerla para hacer la cuenta del polinomio, pero ya que estamos, la dibujamos. Después la vamos a dibujar bien con Python. Bueno, entonces tengo que calcular el polinomio de Taylor. Para calcular el polinomio de Taylor necesito usar esta fórmula. Y para eso necesito calcular las derivadas de la función. Como voy a querer calcular hasta el polinomio de grado 3, entonces vamos a necesitar hasta la derivada tercera. Bueno, eso es un poco engorroso. Lo puse a propósito para, de paso, ir repasando cosas de derivadas. Calculo la derivada. Entonces, fíjense, la función f la tenemos acá. Entonces tengo la derivada del 1 que vale 0, y después tengo la derivada de menos e a la menos x cuadrado. Entonces, primero que nada queda la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial es la misma, entonces me queda menos e a la menos x cuadrado. Pero ahora tengo que aplicar regla de la cadena, porque tengo la función menos x cuadrado metida dentro de la función exponencial. Entonces acá aparece multiplicando la derivada de menos x cuadrado, que es menos 2x. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Y entonces esto queda, lo acomodo un poco, menos con, hago la multiplicación, digamos, menos con menos me queda más, me queda 2x por e a la menos x cuadrado. Bien, ¿por qué en el gráfico f de 0 es igual a 0? Agarra acá la función y reemplaza x por 0. Si reemplazas x por 0 te queda 1 menos e a la 0. E a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0. Bueno, sigamos. Miremos la derivada segunda. Ya que estamos, calculemos todas las derivadas que necesitamos y después ponemos toda la información junta. Miremos la derivada segunda. Bueno, ahora la derivada segunda es todavía más engorrosa, porque voy a tener que hacer regla de la cadena por culpa de la exponencial con el x cuadrado adentro, pero aparte voy a tener que hacer regla del producto por el 2x. Entonces, primero, regla del producto, me queda 2x por e a la menos x cuadrado, me queda la derivada de 2x, que es 2, por e a la menos x cuadrado, más el producto cruzado, o sea, la derivada cruzada, me queda 2x sin derivar por la derivada de la exponencial. Bueno, la derivada de la exponencial, otra vez, como antes, es la exponencial por la derivada de lo de adentro, que es menos 2x. Y esto conviene amasarlo un poco para que quede con mejor pinta, sobre todo porque tenemos que seguir derivando. Entonces esto es 2 por e a la menos x cuadrado, más, fíjense, 2x por menos 2x me queda menos 4x cuadrado por e a la menos x cuadrado. Y puedo hacer un pasito más, que me va a venir bien después, para no tener demasiados términos, que es sacar factor común e a la menos x cuadrado. Si saco factor común e a la menos x cuadrado, esto me queda 2 menos 4 por x cuadrado por e a la menos x cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta acá de acuerdo? Alguien preguntaba si la función tiende a 1. Sí, efectivamente, esto tiende a 1. No importa eso mucho. El gráfico es solo para tener una idea. Bueno, hasta acá con las derivadas bien. Pasemos entonces a la derivada tercera. Esto va a ser, otra vez, tengo un producto de una cosa, ese paréntesis por la exponencial. Entonces ahora tengo la derivada del paréntesis, que me queda menos, el 2 desaparece, me queda menos 4 por x cuadrado derivado, baja el 2, me queda menos 8x por la exponencial, más el paréntesis sin derivar por la derivada de la exponencial, que es otra vez lo mismo. La derivada de la exponencial es la exponencial sin derivar por la derivada de lo de adentro, que es menos 2x.
Y otra vez, todo este lío conviene amasarlo un poco. Esto me queda menos 8x por a la menos x cuadrado, más, ahora el menos 2x lo puedo multiplicar por el paréntesis de adelante, entonces esto me queda menos 4x, o sea, 2 por menos 2x, más menos 4x cuadrado por menos 2x, me queda menos por menos más, 4 por 2, 8, x al cubo, por la exponencial. Y ahora de nuevo, sacamos de factor común la exponencial, y esto me queda menos 8x, menos, algún lío hice acá, puede ser, no, perfecto, está bien. Sin embargo, algo me suena que hice mal. Sí, no. Bueno, esto me queda menos 12x, o sea, pues fíjense, me queda menos 8x, menos 4x, más 8x cubo, ¿sí? Si saco la exponencial de factor común, por e a la menos x cuadrado, y lo que puedo hacer ahora es sumar menos 8x menos 4x, que me queda menos 12x, más 8x cubo, por e a la menos x al cubo. ¿Está bien? ¿De acuerdo con eso? Perdón, profe, ¿no sería menos x cuadrado? ¿Dónde? En el último paso. No, porque no tengo nada multiplicado. Lo que hice fue menos 8x menos 4x. No, no, me La refiero exponencial, a dice. eso, la exponencial. Ah, acá Por ahí arriba, la menos sí, está x bien. cuadrado. Perdón, tenés razón. Espera, vamos atrás para atrás. Sí, este 2, este 3 es un cuadrado. De acuerdo. Gracias. Bueno, listo, tenemos todas las derivadas. Y entonces, para fabricar nuestro polinomio, lo que vamos a necesitar es mirar las derivadas evaluadas en el punto, ¿no? O sea, nuestra fórmula del polinomio de Taylor tiene la función evaluada en el punto, la derivada evaluada en el punto, la derivada segunda, bla, bla, bla. Entonces calculemos eso. Empecemos por la función. La función evaluada en el 0, la tenemos acá arriba, f de 0, dijimos es 1 menos e a la 0, o sea, 1 menos 1, 0. La derivada es esta cosa que tenemos acá, evaluada en 0. También vale 0, porque me queda 2 por x, o sea, 2 por 0, por la exponencial, que vale 0. La derivada segunda es esta fórmula que tenemos acá abajo. Esto vale 2 menos 4 por 0, o sea, 2 por la exponencial evaluada en 0 vale 1, o sea que esto me queda 2 por 1, 2. Y la derivada tercera, evaluada en 0, me queda menos 12 por 0 más 8 por 0, o sea 0, por la exponencial. 0 por la exponencial, sí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Perfecto. Entonces, listo, con esto podemos escribir los polinomios. El polinomio de Taylor de orden 1 va a ser ¿qué cosa? Dijimos, esto es la función evaluada en 0 más la derivada evaluada en 0 por x menos 0. Y esto resulta ser, dijimos, esto vale 0 y esto vale 0. O sea que esto nos queda directamente 0. Bueno, eso parece un poco raro, pero en realidad es muy razonable que esto valga 0. Porque si miran el dibujo, fíjense qué es lo que estamos calculando acá. El polinomio de Taylor de grado 1 es la recta tangente. Entonces, ¿cómo es la función 0? Bueno, la función 0 es esencialmente el eje X, o sea, la función así. Y bueno, justamente como esta función ahí en el 0 tiene un mínimo, la recta tangente es una recta horizontal que justo coincide con el eje X. Entonces está bien que nuestro polinomio
polinomio de Taylor de grado 1 sea la función 0. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Bueno, sigamos. Nuestro polinomio de grado 2 va a ser lo mismo que ya teníamos, o sea 0, más el término de grado 2, ¿no? Lo que decíamos antes. Nuestro polinomio de grado 2 va a ser todo este choclo hasta acá. La primera parte ya vimos que vale 0, el pedacito que nos falta es la derivada segunda por x menos x0 al cuadrado sobre 2 factorial. Bueno, la derivada segunda vale 2, y entonces esto es 2 por x menos 0 al cuadrado sobre 2 factorial. Y esto es básicamente 2, el 2 factorial también vale 2, y el x menos 0 es x, o sea que esto me queda x al cuadrado. Y entonces el polinomio de Taylor de grado 2 es x cuadrado. Muy sencillo. ¿Está bien? De nuevo, todo esto lo vamos a dibujar correctamente dibujado en Python después, porque si uno dibuja acá el polinomio de grado 2, x cuadrado va a ser una cosa así. Y entonces se ve que estamos aproximando un poco mejor, estamos un poco más cerca de nuestra función con la función x cuadrado. Siempre cerca del punto 0. A medida que me alejo del 0, la aproximación desaparece, las cosas van totalmente distintas. Pero cerca del 0 estamos aproximando un poco mejor. Bueno, y una cosa interesante es que cuando miro el polinomio de grado 3, ¿esto qué me va a quedar? Bueno, de nuevo, lo que tengo que hacer es agarrar lo que ya tengo, o sea, hasta el polinomio de grado 2, y agregarle el término de grado 3. Bueno, pero eso va a ser lo que ya tengo, o sea, x cuadrado, más el polinomio de grado, el pedacito de grado 3. Bueno, pero el pedacito de grado 3 es la derivada tercera que vale 0. Por x menos 0 al cubo sobre 3 factorial. Pero en realidad ni me gasto porque está multiplicado por 0. O sea que esto da lo mismo que x al cuadrado. Es decir, el polinomio de grado 2 y el polinomio de grado 3 son lo mismo. Eso ya nos había pasado, solamente que no le prestamos atención, porque si uno mira el polinomio de grado 1, uno podría mirar un polinomio anterior. Uno podría decir, ¿cuál es el polinomio de grado 0? Bueno, el polinomio de grado 0 es solamente el primer término. Bueno, solamente el primer término es f de 0. F de 0 vale 0. Y entonces el polinomio de grado 0 y el polinomio de grado 1 también valen lo mismo. Los dos valen 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, acá voy a hacer un paréntesis. Después retomo este ejercicio porque quiero hacer una cuenta más. Pero vamos a hacer un paréntesis. Que es básicamente lo que nos está pasando y nos va a seguir pasando si siguiéramos haciendo la cuenta. No voy a hacer más cuentas con esto, pero si uno mira la derivada cuarta, se pone cada vez más engorroso, ¿no? Porque hay que seguir haciendo la regla del producto con la regla de la cadena. Entonces, se hace cada vez más gorda las derivadas. Pero si miro la derivada cuarta, lo que le va a pasar a la derivada cuarta es que va a valer algún número cuando lo evalúe en 0, y cuando mire la derivada quinta, otra vez me va a quedar algo que cuando lo evalúe en 0 vale 0. Bueno, eso está relacionado con un ejercicio de la práctica. Vamos a decir así. Observación. No están apareciendo los términos de grado impar. ¿Qué quiere? O sea, ¿por qué no están apareciendo? Básicamente no están apareciendo porque cuando calculo la derivada de grado impar, la derivada tercera, la derivada primera, la derivada tercera o la derivada quinta, si siguiera haciendo la cuenta, o la séptima, qué sé yo, cuando se evalúa en 0, esas derivadas valen 0. Y entonces eso hace que en el polinomio no aparezcan esos términos.
Bueno, eso está relacionado con un ejercicio de la práctica. Vamos a poner un par de definiciones. Una función f que dice par si f de x, f de menos x, es lo mismo que f de x. O sea, básicamente si meterle el menos adentro a la x, no cambia nada, la función permanece igual. Y una función se dice impar si f de menos x es igual a menos f de x. O sea, en la práctica de la cuenta es como si el menos saliera para afuera. Bueno, esos dos nombres son dos nombres así dichos, parecen totalmente arbitrarios, en el sentido de que ¿qué corno tiene que ver este asunto con el menos x? Que f de menos x valga lo mismo que f de x, o que f de menos x saque el menos para afuera, con ser par o ser impar. O sea, las nociones de par e impar no tienen nada que ver con esto. Bueno, miremos un par de ejemplos y se va a entender. Si yo agarro la función x, entonces f de menos x es lo mismo que menos x. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Bueno, pero menos x es justamente, ¿quién es la función f? La función f es x. Entonces, esto es lo mismo que menos f de x. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y entonces esta función es impar. Porque está cumpliendo con la segunda definición que pusimos. Cuando le enchufo un menos adentro a la x, el menos sale para afuera. Si agarro la función x cuadrado, entonces f de menos x es donde tengo x poner un menos x, así que tengo menos x todo elevado al cuadrado, y el cuadrado pone todo positivo, o sea que me queda menos 1 al cuadrado, que es 1, por x al cuadrado, x al cuadrado. Y esto es f de x. Y entonces esta función es par. Entonces, de acá viene el nombre, básicamente. Cuando uno tiene funciones que son directamente x a la una potencia, si la potencia es par, la función es par, y si la potencia es impar, la función es impar. Si hago esto con x al cubo, me va a quedar impar, y si hago esto con x a la cuarta, me va a quedar par, y así sigue. Bueno, por supuesto no son las únicas. Podemos agarrar como ejemplo nuestra función. Si agarramos nuestra función del ejercicio, entonces cuando hago f de menos x, esto me queda 1 menos e a la menos, aquí hay que tener cuidado con los signos y los paréntesis. Este menos que acabo de poner es el menos que está puesto ya en la función, y ahora tengo que poner x. Bueno, pues en lugar de x tengo menos x, así que acá viene menos x, todo elevado al cuadrado. Bueno, ese menos que está dentro del paréntesis se muere por culpa del cuadrado, y esto me queda 1 menos e a la menos, el menos que tenía originalmente la función, por x al cuadrado. Y esto es lo mismo que f de x. Y entonces haber metido el menos adentro de la x no cambia nada, y entonces esta función es par. Bueno, un par de ejemplos más que no se ven tan fácil, o sea, estos dos requieren argumentos de trigonometría para estudiarlas. Son el coseno de x, que es par, y el seno de x, que es impar. Esto, de alguna manera, algo vieron en la teórica, porque esto se relaciona con lo que voy a decir ahora. En la práctica, creo que es el ejercicio 2, tienen para demostrar que si f es par, entonces el polinomio de Taylor, cualquier polinomio de Taylor, o sea, de cualquier grado,
de f alrededor del 0, esto sí es importante, no puede ser alrededor de cualquier punto, tiene que ser alrededor de 0, solo tiene los términos pares. Y de la misma manera, si f es impar, entonces el polinomio de Taylor, de nuevo alrededor de 0, solo tiene términos impares. Solo aplica cuando estamos alrededor del 0. No importa el grado del polinomio, pero el punto tiene que ser el 0, porque la gracia de la paridad o imparidad es que hay una forma de simetría alrededor del 0. Entonces, las funciones pares son como nuestra función que tenemos dibujada acá arriba. Son simétricas respecto del eje Y, digamos. Lo que hay para la derecha y lo que hay para la izquierda están como en espejo sobre el eje Y. Las funciones impares están reflejadas para abajo. O sea, si uno tuviera una función impar que viene haciendo el mismo dibujo que tiene nuestra función del lado positivo, para las negativas haría una cosa así. ¿Ven? Como reflejado en espejo, pero en diagonal. Hacia abajo. O hacia el lado opuesto, digamos. Entonces, de alguna manera lo que le pasa al polinomio de Taylor es que reproduce esa simetría. Y entonces, tiene que ser alrededor del 0. Bueno, por lo tanto, esto que nos está pasando a nosotros, de que las partes de grado impar terminen dando 0, es totalmente razonable, coincide con lo que tienen para demostrar en la práctica, porque esta es una función par. Y entonces, al ser una función par, su polinomio de Taylor solamente va a tener los términos pares. Los impares se van a hacer 0 porque estamos desarrollando alrededor del 0. Bueno, entonces vamos a hacer dos cosas con esto. Primero, vamos a seguir trabajando un poco con ese ejemplo, pero la idea es pensar qué significa que el polinomio de Taylor aproxima. O sea, lo que sabemos, toda la idea de la construcción del polinomio de Taylor es que el polinomio de Taylor aproxima a la función cerca del punto. La pregunta es qué significa ese aproximar cerca del punto. Bueno, eso va a surgir varias veces a lo largo de la materia. ¿Qué significa exactamente aproximar? Eso puede variar un poco de caso en caso, depende un poco de qué es lo que uno esté queriendo hacer. En este caso, en el polinomio de Taylor, hay dos versiones para ver, digamos, cómo es la aproximación cerca del punto. Entonces, la primera versión lo que dice es lo siguiente: tenemos una propiedad que nos dice que si yo tomo el límite con x tendiendo a x0 de la función menos el polinomio de grado n sobre x menos x0 a la n, esto tiende a 0. Entonces, esta propiedad justamente nos está hablando de que la función aproxima bien al revés. El polinomio aproxima bien a la función cerca del punto. ¿Por qué? Bueno, fíjense, la función y el polinomio en el punto valen lo mismo, ¿no? O sea, si quieren, volvamos para arriba de todo, donde tenemos la fórmula del polinomio. Fíjense acá, en la fórmula del polinomio. Cuando yo reemplazo x por x0, este término se hace 0, este término se hace 0, este término se hace 0, todos se hacen 0 seguro porque me queda x menos x0. O sea, que si x vale x0, me queda x0 menos x0, todo vale 0. Y entonces el polinomio evaluado en x0 vale lo mismo que la función evaluada en x0.
Entonces, en este límite que tenemos acá, lo que está arriba, el numerador, tiende a 0, porque tanto la función como el polinomio tienden a evaluarse en x0 y los dos valen lo mismo. En x0 se estoy restando dos cosas iguales. Y el denominador también tiende a 0, porque tengo x menos x0 a la 1 potencia. Entonces, esto en principio es una indeterminación 0 sobre 0. Bueno, lo que nos dice la propiedad es esa indeterminación termina dando 0. Lo importante de esto es que x menos x0 a la n tiende a 0, pero cuanto más grande el n, más rápido tiende a 0. ¿No? O sea, si x está cerquita de x0, es un número chiquitito, lo elevo a la n, eso me da más chiquitito todavía cuanto más grande sea n. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, este límite de alguna manera representa una competencia entre cuánto se está aproximando el polinomio a la función versus una aproximación que de alguna manera conozco, que es x menos x0 elevado a la n. Entonces, bueno, si yo elijo el polinomio de Taylor de grado 1, lo que sé es que el polinomio aproxima a la función tan rápido como x menos x0 a la 1. Si agarro el polinomio de Taylor de grado 2, entonces el polinomio aproxima a la función tan rápido como x menos x0 al cuadrado, que es un poco más rápido, porque al tener potencia más grande, el denominador se hace más chiquito. Y así siguiendo, cuanto más grande el n, más rápida es la aproximación del polinomio de la función. Esto está muy lindo, es medio difícil de usar en la práctica en el sentido de la aproximación, porque no nos da una cuantificación así clarísima. Después lo vamos a ir estudiando y vamos a sacar información de acá. Pero así nomás, esto de tener un límite nos molesta un poco. Bueno, cuando x tiende a x0, ¿cuán cerca tengo que estar de x0? ¿Qué sé yo? Ahí hay cosas medio difíciles de agarrar. Lo que pasa es que esto se puede usar como truco para resolver algunos límites. Entonces, en la práctica hay algún ejemplito de eso. Entonces, hagamos eso. Ejemplo, calcular el límite con x tendiendo a 0 de 1 menos c a la menos x cuadrado sobre x cuadrado. Entonces, si a ustedes les revolean este límite por la cabeza de la nada, les dicen calculate este límite, bueno, no sé, o sea, no tengo un truco claro, así nomás, para resolver esto. El truco que puedo hacer, o sea, el truco que tenemos universal es decir, hago órbita. Primero que nada, esto es una indeterminación, ¿no? Porque tengo 1 menos c a la menos x cuadrado, cuando x tiende a 0, me queda 1 menos 1 que es 0, o sea que arriba tiende a 0 y lo de abajo también tiende a 0, o sea que tengo un problema que tengo que resolver. Podría hacerlo hospital, efectivamente, pero ahora que tenemos esta propiedad y que ya nos tomamos el laburo de calcular el polinomio de Taylor de grado 2, fíjense, esto es lo mismo que decir que voy a escribir apenas un delito distinto, que decir eso que está ahí, porque restar 0 no hace nada. Entonces, ahora, esto es básicamente, con nuestra función de antes, el límite de la función dividido x menos 0 elevado al cuadrado. ¿No? Bueno, si lo que yo quiero es usar la propiedad de arriba, lo que puedo decir es, ¿cuál es mi problema para aplicar la propiedad de arriba? No tengo el polinomio, acá tengo solamente la función. Bueno, enchufar el polinomio. O sea, ponelo de prepo. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, esto es lo mismo que decir, agarro la función, le resto el polinomio de grado 2, dos cosas. ¿Por qué de grado 2? Porque la potencia que tengo en el denominador es el cuadrado. ¿Sí? Entonces, para que se corresponda con lo de arriba, estaría tomando n igual a 2. Entonces acá enchufo el polinomio de grado 2. ¿Por qué lo resto? Bueno, porque la resta es lo que tengo arriba. O sea que este pedacito que estoy haciendo aparecer acá es lo mismo que tengo en la propiedad. Bueno, eso es hacer trampa, no puedes enchufar así nomás el polinomio que a vos te viene bien, porque entonces estás cambiando la cuenta. Bueno,
Entonces lo que voy a hacer es, así como resté el polinomio de grado 2, lo sumo. Y eso que acabo de hacer parece que es complicarse la vida y sin embargo me va a resolver el problema. Lo que estoy haciendo es, en el fondo, no hacer nada. Resto algo y lo sumo. O sea que lo podría cancelar y sigo estando en la misma situación que está ahí a la izquierda. La ventaja de esto es que ahora yo tengo esta fracción fea con la resta y la suma del polinomio. Ahora yo esa fracción la puedo separar por esa suma. Y entonces esto me queda el límite con x tendiendo a 0 de, por un lado, f de x menos el polinomio de grado 2 sobre x al cuadrado, y por el otro lado, tengo más el polinomio de grado 2 sobre x al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Entonces, esto que está acá, por la propiedad, es exactamente lo mismo, ¿no? Tengo función menos polinomio sobre x al cuadrado, es exactamente la propiedad, esto tiende a 0, por propiedad. Y entonces esto me queda lo mismo que el límite con x tendiendo a 0 del polinomio de grado 2 sobre x al cuadrado. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo es ver que esta propiedad, que de alguna manera me está hablando del error, porque tengo f menos el polinomio como el error de aproximación, me permite cambiar, de alguna forma, la función por el polinomio. Yo tenía el límite de f sobre x cuadrado y resulta que eso es lo mismo que el polinomio de grado 2 sobre x cuadrado. Bueno, pero el polinomio de grado 2 ya lo calculé, valía x cuadrado, entonces esto me queda x cuadrado sobre x al cuadrado, y esto se cancela, y termina dando 1. Sí, estoy salvando la indeterminación, efectivamente. Profe, Sí. me perdí el último paso, en la de x cuadrado sobre x cuadrado. ¿Por qué llegué ahí o cómo sigo de ahí para adelante? No, ¿cómo llegaste ahí? Solo eso me perdí. Porque el polinomio ya lo calculé arriba. Estoy mirando la función es la misma que antes, ¿no? Es 1 menos c a la menos x cuadrado. Ah, ok, listo. Y entonces el polinomio de grado 2 es el x cuadrado que había calculado antes. Claro, está bien. Muchas gracias. ¿Está bien? Entonces, podríamos haber Disculpa, te hago una hecho... consulta. Sí, ¿No era más fácil dividir por x al cuadrado todo eh, y así salvas la interminación? como para... Ya tengo una división por x al cuadrado. ¿Cómo? Yo tenía este límite. 1 menos c a la menos x cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Dónde divido por x al cuadrado? Todo. El 1, el exponente y el x al cuadrado también. ¿Y qué gano con eso? Me parece que es una manera de salvar la interminación. No veo por qué. Esto tiende a infinito y esto tiende a infinito. Estás cambiando la indeterminación. Ahora tenés una indeterminación infinito menos infinito. Pero no está resuelta. Sigo sin saber cuánto vale ese límite. Pero también ¿Está bien? dividís al de abajo, al x al cuadrado también. Está bien. Al dividir al de abajo me queda un 1. O sea, abajo me queda x al cuadrado dividido x al cuadrado. Esto es un 1. O sea que eso no molesta. Pero arriba tengo infinito menos infinito. Y entonces lo que estoy haciendo es cambiar una indeterminación por otra, pero no la sigo sin poder resolverla. Ahora no sé cómo resolver esta indeterminación. ¿Está bien?
Claro, el truco ese de dividir te sirve para indeterminaciones infinito sobre infinito, pero con indeterminaciones 0 sobre 0 no anda. Como dice Alejo, efectivamente. Lo que podría haber hecho es hacer lo que dijeron al principio, es hacer L'Hopital. Efectivamente, podría haber hecho L'Hopital, por L'Hopital este límite salía. Lo que está pasando es básicamente que hacer L'Hopital de alguna manera es medio como hacer lo mismo que estamos haciendo acá. Porque, ¿cuál es el costo de hacer L'Hopital? Bueno, para hacer L'Hopital me tengo que poner a calcular las derivadas. Bueno, pero justamente las derivadas son lo que me permite formar el polinomio de Taylor. Y entonces, usar el polinomio de Taylor o usar L'Hopital es medio que lo mismo. ¿Está bien? Tengan en cuenta que acá van a tener que hacer 2 veces L'Hopital porque tienen este x cuadrado dividiendo. Pero si quieren prueben, hagan L'Hopital, van a ver que sale, pero van a tener que hacer L'Hopital 2 veces. Bueno, ¿está ahí de acuerdo? ¿Una duda más? Esto lo hice básicamente, o sea, nos va a servir esta propiedad un poco más adelante, pero en la práctica de Taylor hay algún ejercicio en donde les dicen calcular un límite parecido a esto, y la idea es hacer esto, ¿no? O sea, la idea es usar lo que sabemos de Taylor y cambiar la función por el polinomio, hacer esto de restar y sumar, cambiar la función por el polinomio y terminan calculando un límite más fácil, porque al poner el polinomio les queda algo más sencillo que esta función fea de 1 menos e a la menos x cuadrado sobre x al cuadrado que no me da nada para cancelar. Al poner un polinomio me permite cancelar cosas. Bueno, dijimos, esta propiedad de alguna manera es una primera versión de qué significa aproximar la función, o sea, qué significa que el polinomio aproxima a la función. Bueno, la segunda versión de qué significa aproximar es que tenemos una fórmula para el resto. ¿Está bien? Entonces la fórmula para el resto es la fórmula de Lagrange. Nos dice lo siguiente, el resto, por un lado, el resto se define como lo siguiente, ¿no? Como la función menos el polinomio. ¿No? El resto enésimo es la función enésima menos el polinomio. Y entonces la fórmula dice lo siguiente, el resto en un cierto punto x resulta ser igual a lo siguiente. La función derivada una vez más, n más 1 veces, evaluada en un punto intermedio, que usualmente se le llama psi, este pirulo se pronuncia psi, es una letra griega, por x menos x0 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. O sea, básicamente, el resto se escribe de la misma manera que un término más del polinomio de Taylor, solamente que la derivada no aparece evaluada en x0, sino que aparece evaluada en un punto intermedio. ¿Dónde vive este punto intermedio? Justamente es intermedio. Está entre x y x0. Entonces, si x está más adelante de x0, entonces está entre x0 y x, y si x está para atrás, está entre x y x0. Si quieren, pongámoslo así. Bueno, y esto, ahora sí, nos da una herramienta un poco más concreta para cuantificar cuál es el error que estoy cometiendo. Y para ponerle un número, es decir, el error que estoy cometiendo es más chico que esto. Entonces, hagamos un ejemplo rápido. Vamos a decir, usar. Seguimos con el ejemplo anterior, ¿no? El polinomio de Taylor de orden 2
para aproximar f de 0,1, siendo f la función que dijimos antes, ¿no? O sea, 1 menos e a la menos x cuadrado. Y entonces, bueno, usar el polinomio, vamos a hacer dos pasos, A y B. Paso número B va a ser acotar o estimar el error cometido. Pues la primera parte es muy fácil, porque ¿cuál es la idea? La idea es, la función evaluada en 0,1 va a ser más o menos parecida. ¿Qué significa ese parecido? Es lo que no sabemos bien, más o menos. Sí, tendría que especificar el x0, pero el x0 es el mismo de antes, ¿no? Porque, o sea, sí, o sea, como estoy continuando con el ejercicio anterior, estoy como dejando las mismas cuentas que ya teníamos hechas. Pero sí, si fuera un ejercicio nuevo completamente, habría que aclarar. O en todo caso, uno lo tiene que elegir. ¿Y qué es lo que elige? Bueno, elige un valor que esté cerca. ¿Cuál es la gracia del x0? La gracia del x0 es un lugar en donde las cuentas sean más fáciles. Si yo tengo que hacer todo lo que hice antes, pero en 0,1 es una porquería, porque te estará arrastrando ese 0,1 evaluado por todos lados, e a la menos 0,1 cuadrado. No tengo idea de cuánto vale eso. Entonces, la idea es agarrar un valor en donde las cuentas me salgan fácil, y eso me permite aproximar valores cercanos. 0,1 está cerca de 0, o sea que el polinomio alrededor de 0 funciona. Entonces, la idea es esto va a ser parecido al polinomio de grado 2 en 0,1. ¿Y cuánto era el polinomio de grado 2? El polinomio de grado 2 era x al cuadrado. O sea que esto es sencillamente 0,1 al cuadrado. Y esto vale 0,01. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo es que 1 menos e a la menos 0,1 cuadrado, que no tengo idea de cómo se hace esa cuenta, es más o menos 0,01. ¿Sí? O sea, 0,01 es mi aproximación de esta cuenta. ¿Está bien? Bueno, muy bonito, eso es muy fácil de hacer porque el polinomio me quedó muy sencillo, entonces la cuenta sale fácil. La pregunta es ¿por cuánto le estoy pifiando? Esta aproximación me creo que más o menos anda porque 0,1 es un valor cercano a 0. Yo calculé el polinomio de Taylor alrededor de 0, esto más o menos debería funcionar. ¿Qué significa ese más o menos? ¿Cuán cerca de verdad estoy? Bueno, entonces para hacer eso viene la parte B. Esta es la parte A, la parte B es hacer la cuenta de estimar el error. Entonces, bueno, para eso usamos la fórmula del resto. El resto de orden 2, o sea, de aproximar con el polinomio de grado 2 en un cierto x, va a ser la derivada tercera, evaluada en un punto medio, por x menos 0, porque estoy usando el polinomio de grado 0, al cubo sobre 3 factorial. ¿Está bien? Bueno, escribamos esto un pelito mejor. La derivada de grado 3 ya la había calculado. Tan arriba quedó. Lo teníamos por acá, era esto. Entonces tengo menos 12x más 8x cubo. Entonces esto es menos 12. En lugar de x voy a tener psi. Más 8 psi cubo. Todo por la exponencial, e a la menos psi cuadrado. Por x al cuadrado sobre 6. Por x al cubo, perdón, sobre 6. ¿Está bien? Bueno. Bueno. Y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Acá hay que tener cuidado porque hay muchas letras dando vueltas. Yo hay una letra que ya escondí, que es el x0. En principio acá debería haber aparecido x0.
Bueno, yo ya sé que el x0 vale 0, así que puse el x0 correcto. Pero ahora tengo dos letras dando vueltas. Una es x y la otra es xi. Bueno, ¿cuál es el x que a mí me interesa? Yo no estoy calculando aproximaciones en cualquier parte. Estoy calculando la aproximación en 0.1. Entonces, lo que yo voy a querer estudiar es, le voy a poner módulo, porque al final uno le pone módulo, que es lo que me permite acotar, el error evaluado en 0,1. Bueno, esto es lo mismo que esta fórmula que acabamos de sacar, con el módulo adelante, por 0,1, que es el valor de x, elevado al cubo, sobre 6. Puedo no ponerle módulo, o sea, en principio uno puede no ponerle módulo. El problema está en que después tenés este pedazo, que todo depende de xi, y es difícil de manipular así nomás. Entonces, el módulo en general no me altera nada, porque ¿qué es lo que te dice el módulo? El módulo, si las cosas están negativas, te las pone positivas. Nada más. Entonces, lo que vamos a decir es, el error es más chico que 1 milésimo, por decir algo. Ahora hacemos la cuenta y vemos cuánto da. Ponerle 1 milésimo. Bueno, si ese es el error en módulo, lo que estoy diciendo simplemente es, me equivoqué en 1 milésimo, como mucho. Ese milésimo puede ser para la derecha o para la izquierda. O sea, el polinomio puede estar dando un poquito más o un poquito menos que la función. Y entonces el módulo no me altera nada más que eso y me va a ayudar a hacer las cuentas. Ahora van a ver por qué. Tal cual, solo para facilitar. Si a uno le saliera la cuenta sin el módulo, es como que puede obtener más información, porque si el error te da negativo, quiere decir que el polinomio te está dando un poco más grande que la función, y si el error te da positivo, quiere decir que el polinomio te está dando un poco más chico de la función. Entonces uno como que le está sacando más jugo a esa fórmula del error. Pero en general le vamos a poner módulo y vamos a acotar, que es la cuenta que es un poco más sencilla. Bueno. Y entonces, acá se va a empezar a ver. Ahora voy a decir, primero que nada, la parte de la derecha, o sea, este globito que está acá, es una pavada, porque tengo que hacer 0,1 al cubo y después dividir por 6. Eso es un número, nada muy complicado. El problema está en lo que tengo a la izquierda. Bueno, lo que tengo a la izquierda lo que voy a hacer es empezar a repartir el módulo. Primero voy a tener el módulo de menos 12 psi más 8 psi cubo por e a la menos psi cuadrado. A la exponencial le puedo sacar el módulo porque ya es positivo, así que ahí no hay nada que hacer. 0,1 al cubo me queda 0,001 sobre 6. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora ahora voy a esa pregunta, es lo que tengo en el paréntesis, le aplico lo que hablamos la vez pasada, que es la desigualdad triangular. Ahí tengo una suma, entonces esto es más chico que repartir el módulo. Entonces esto me queda módulo de menos 2xi más módulo de 8xi. Todo multiplicado por la exponencial por este número. Acá es donde el módulo me ayuda, porque ahora el módulo de menos 2xi es directamente 12 módulo de xi más 8 módulo de xi al cubo, todo por e a la menos xi cuadrado. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Acá es donde empieza a importar lo que decía Paula la vez pasada. Acotar significa sacarme encima las variables, acotar por un número. La exponencial le puedo sacar el módulo, o sea, sí, llevaría módulo, pero se lo puedo sacar porque siempre es positiva. Entonces no me hace falta estar escribiendo ese módulo. Bueno, entonces lo que me falta para terminar de acotar es sacarme de encima del xi. Entonces, ¿cómo hago para sacarme de encima del xi? Bueno, acá es donde tengo que usar la información del xi. ¿Dónde vive el xi? Bueno, el xi es un punto intermedio que está entre x. ¿Quién es x?
Está entre x0 y x. ¿Sí? Está entre x0 y x. ¿Quién es x0? Bueno, x0 es 0, que es el lugar en donde desarrollan. Y x es 0.1 o 0,1, como quieran escribir. Bueno, entonces, ¿cuánto es lo más grande? O sea, esto dicho de otra manera quiere decir 0 menor o igual que xi, menor o igual que 0,1. Es un menor, pero no importa. O sea, decir menor o igual es dar la posibilidad de que sea igual. En el peor de los casos me estoy agrandando más de lo necesario. Bueno, entonces, lo que está dentro del paréntesis, como está todo sumando, es xi y 8 xi al cubo, esos dos valores de xi se pueden acotar por lo más grande que puede valer xi, que es este valor. ¿Sí? Y entonces, seguimos nuestra cuenta. Ese pirulo es más chico que 12 por 0,1, sería el módulo de 0,1, el módulo de 0,1 vale 0,1, más 8 por 0,1 al cubo, por la exponencial. La exponencial por ahora no la saco. ¿Está bien? Y esto es lo mismo que, bueno, si quieren hacer esta cuenta, esto les queda 1,2 más 0,008, o sea que acá desaparece eso. Este sería el resultado de todo ese paréntesis. Ahí voy. ¿Por qué elegí 0,1? Porque lo que sea del valor de xi es un punto intermedio. ¿Sí? Es un punto intermedio que vive entre x y x0. Bueno, el x0 es el lugar en donde desarrolla el Taylor, y el x es el valor en donde estoy queriendo aproximar. O sea que este x es el 0,1. De hecho, ya lo reemplacé por 0,1 desde acá. ¿Está bien? La exponencial no la acoto así. Ahora vamos a ver por qué. Yo lo que necesito hacer es agarrar mi función y decir esto es más chico que esto, que es más chico que esto, e irme sacando el xi de encima. Entonces, lo que yo escribí hasta ahora es esto que está acá. Ni siquiera me estoy gastando, todavía no estoy mirando ninguna función como función. Lo que estoy diciendo es xi es más chico que 0,1 y xi al cubo es más chico que 0,1 al cubo. Entonces, a este xi lo estoy acotando por 0,1 y a este xi lo estoy acotando por 0,1. No hice nada más que eso. Por eso la exponencial la dejé así como está, porque todavía no estudié bien qué le pasa a la exponencial. Ahora voy a mirar la exponencial para sacarme de encima el valor de la exponencial. Ahora miro la exponencial. Entonces, ¿cómo era la exponencial? ¿Se acuerdan que la dibujamos al principio de todo? La exponencial tenía un dibujo así. Y entonces yo la estoy estudiando entre 0 y 0,1. Digamos que acá está el 0,1. Entonces, entre acá y acá. La función es decreciente, y entonces el valor más grande lo alcanza en el 0. ¿Sí? O sea, el valor más grande de e a la menos xi cuadrado se alcanza, o si quieren, es 1, que es este valor. ¿No? O sea, a esta altura valía 1. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Todo el mundo lo ve? Esta es la parte más delicada de toda la cuenta. Porque está pasando algo raro, que es, yo sé que la variable xi está entre 0 y 0,1. Y tengo xi por varios lados. Tengo xi adentro del paréntesis y tengo xi en la exponencial. Bueno, la parte del paréntesis la puedo acotar por 0,1. La parte de la exponencial la puedo acotar por 0.
O sea que me termina quedando 1, e a la 0 que vale 1. Y entonces esto me queda, ahora voy a las preguntas que andan dando vuelta por ahí, pero quiero escribir el resultado, esto me queda un 1, que es lo peor que puede valer la exponencial, 0,001 sobre 6. Bueno, si quieren podemos hacer esa cuenta, 1,208 por 0,001 dividido 6, les queda 0,00020, es la verdad. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo con eso? Bien, a lo que preguntan por ahí, ¿estás acotando con dos valores distintos de xi? Sí. Estoy acotando con dos valores distintos de xi. Eso tiene que ver con que estoy acotando, no estoy poniendo iguales. Yo no sé cuánto vale xi, no tengo la menor idea, es algún valor en el medio. Y entonces lo que hago para acotar es decir, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y en el fondo es muy difícil, o sea, mirar esta función toda junta y decir, ¿qué es lo que le puede pasar a esa función respecto de xi? Y no sé, es una función complicada, tengo que poner a hacer un análisis de función para saber qué le pasa a esta función. Y entonces la miro por pedacitos. Bueno, lo peor que le puede valer a xi, que le puede pasar a xi, es que xi valga 0,1. Eso es lo más grande que puede ser. Listo, entonces a xi lo acoto por 0,1. Lo peor que le puede pasar a la exponencial es que la exponencial valga 1. Y entonces a xi lo acoto por 1. No pueden pasar las dos cosas al mismo tiempo, pero no importa. Lo que yo estoy poniendo, lo que me termina dando es más grande que el error. En todo caso, el error es más chico que este valor. ¿Sí? Bueno, voy por partes con las preguntas. ¿Cómo el ítem A me dio 0,1? El ítem A no me dio 0,1. El ítem A me dio 0,01 porque lo que hice fue evaluar el polinomio, o sea, evaluar x cuadrado en 0,1. Nada, agarré 0,1 y le elevé al cuadrado. El polinomio de Taylor de grado 2, ya lo habíamos calculado antes, valía x cuadrado. Entonces, simplemente en lugar de agarrar la función y reemplazar x por 0,1, agarré el polinomio y reemplacé x por 0,1. ¿Está bien? Perdón, Sí. vos me estás dando como dato que la función vale 0,1. No, estoy dando como dato que quiero evaluar la función en 0,1. No sé No, cuánto yo vale. entendía que era 0 y 1, como x e y, perdón, ahora sí. Gracias. No. Está bien. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Por qué en la exponencial te da 1? Bien. Lo que hice con la exponencial fue recordar el dibujito. La exponencial tenía esta pinta, la exponencial sola, e a la menos x al cuadrado, digamos. Entonces tengo este dibujito. ¿Dónde estoy mirando esta función? Estoy mirando esta función en este intervalo, en el 0, 0,1, porque el valor de xi tenía que ser más grande que 0 y más chico que 0,1. Bueno, dentro de este intervalo, ¿qué es lo peor que le puede pasar a la función? ¿Qué es lo más grande que puede valer la función? Bueno, acá arriba. Ese es el punto más alto de la función. Bueno, sin el dibujo es un poco más complicado. Pero básicamente, sin el dibujo, la cuenta que habría que hacer es decir, tengo e a la menos algo al cuadrado. Bueno, esto es lo mismo que 1 sobre e a la xi al cuadrado. ¿Verdad? Porque el menos me da vuelta a la fracción. Y entonces la idea es, cuanto más grande sea esto, más chico es el resultado. Porque estoy dividiendo. Entonces, cuanto más grande sea lo que tengo en el denominador, más chico es el resultado. O sea, esto es más chico. Cuanto más grande sea e a la xi cuadrada. Entonces, yo quiero lo contrario de esto. Quiero que esto sea lo más grande posible. Entonces, lo más grande posible es cuando la exponencial sola
sin el menos y sin estar dividiendo, es lo más chico posible. Bueno, y esto, lo más chico posible que puede ser es cuando reemplazo xi por 0, porque cualquier otra cosa estoy elevando e a la algo más grande que 0. Es que no es que hay una regla para decir cómo analizamos a xi. La idea es, hay que mirar lo que tenemos en la cuenta. Lo que tenemos en la cuenta es esto. ¿Cómo aparece xi acá? Bueno, aparece sueldo, multiplicado por un numerito. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero poner menores o iguales. O sea, quiero decir, xi es menor o igual que algo. Bueno, entonces, eso es la parte más fácil, porque yo tengo un dato. Xi es menor o igual que algo que 0,1. Y aparte, tengo una función más complicada. Acá hago lo mismo. Xi es menor o igual que algo que conozco, 0,1. Y aparte, tengo esta función. Bueno, a esa función no le puedo aplicar ese razonamiento, porque esa función es una cosa más compleja, no es solamente un xi que aparece por ahí multiplicando. Entonces, ahí tengo que analizar la función. El análisis de la función habrá que mirarlo en cada caso. Sí, siempre querés poner menor o igual. Siempre querés acotar. ¿Está bien? En general, nuestra idea es que los ejercicios no se hagan demasiado complicados. Es como les decía antes, uno podría agarrar esto, todo junto, y decir, ah, esa es una función. Graficar esa función y decirme dónde está el máximo. Y hago todo junto de un solo saco. Esta trampa de decir, ah, bueno, el xi lo acoto por 0,1, pero cuando miro la exponencial en realidad se acota en 0, es como que estás mirando las cosas separadas. Bueno, no, mirarlo todo junto, te va a dar una cota más fina. Bueno, sí, me va a dar una cota más fina, pero es muchísimo más complicado. Entonces, si yo tengo que agarrar esta función y dibujarla, ya no sé dibujarla. Y si la tengo que analizar por mí mismo, tampoco la sé. O sea, me tengo que poner a hacer un análisis de función, las derivadas, el crecimiento, encontrar los máximos. Un laburo bárbaro para acotar esto solo. Eso es lo que estamos queriendo evitar. El resultado corresponde al módulo porque puse módulo desde el comienzo. Y es importante haber puesto el módulo porque fíjense que yo tenía un menos 2xi. Entonces, ¿cómo influye ese menos 2xi? No sabemos. Al meter el módulo me lo saqué de encima. Puse positivo y chao. Sí, estoy diciendo que tomo... En realidad no me importa tomar las dos condiciones. Lo más importante de esto es los menores o iguales nos dan cierta libertad. Decir que algo es menor que otra cosa puede ser cierto aunque mi cota sea medio bestia. Entonces, es como un salto de pensamiento respecto a lo que estamos acostumbrados a pensar, que es poner iguales. No estoy poniendo iguales, estoy diciendo, esto es más chico que 1. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Cuánto más chico que 1? No sé, es más chico que 1. Por ahí mi cota es demasiado bestia. Puede ser, pero es más chico que 1. Entonces, no estoy mintiendo en mi afirmación. Esto es más chico que 0,1. Perfecto, eso también es cierto. Entonces sigo para adelante poniendo menores o iguales. ¿Sí? Si pones en ambos casos sí igual a 0,1, estás mintiendo. No es que el error no sería tan preciso, es que estás diciendo algo que es falso. Porque no es cierto que esta función sea menor o igual que reemplazar a xi por 0,1. Al contrario, esta función es más grande siempre que reemplazar a xi por 0,1. ¿Sí? Calma, esperen un segundo. Me están bombardeando preguntas. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos es agarrar nuestro resultado, partirlo en pedacitos que sepamos manejar y en cada pedacito acotar, de manera que estemos seguros que lo que estamos diciendo es cierto. Lo que estamos seguros es que xi es más chico que 0,1 y entonces estos pedacitos los podemos acotar por 0,1.
Para el exponencial, eso es una función más complicada, hay que estudiarla en particular. En este caso, el camino que podemos usar es, hacemos un dibujito. Tomás pregunta por qué la función es simétrica. En realidad no me importa, sí, o sea, es simétrica por el cuadrado, pero en realidad no me importa que sea simétrica, porque yo solamente la necesito en este intervalito. Entonces yo me podría olvidar de todo el dibujo de la función y solamente mirar la función ahí adentro. La función ahí adentro baja, y como baja, el valor más alto es el de la izquierda, que vale 1. ¿Está bien? Bueno, tenía un ejercicio más, pero no voy a hacer a tiempo. Les quiero mostrar las cuentas hechas en Python. Ya nos quedan 5 minutos, así que eso sí voy a llegar a hacerlo. Lo que me importa es, ¿hasta acá estamos todos de acuerdo? ¿Sí? O sea, ¿me creyeron esta cuenta? Yo sé que no se les ocurre, o sea, que hacer estas cuentas les va a costar, y que si se les daba este ejercicio hoy al principio de la clase no les iba a salir, muy probablemente. Pero bueno, esa es la idea de la clase, ir avanzando, mostrándole cómo sale. ¿Sí? Hay que ir acostumbrándose a cómo es este proceso de acotar, cómo me conviene acotar y qué sé yo. ¿Sí? Bueno, hay un tipo de ejercicio que me está quedando afuera, que es el otro que tenía preparado, que es cuando te dan vuelta la consigna. Y en lugar de decirte acotar el error, ya está. O sea, vos aproximaste, ahora acotá el error. Bueno, que te digan, si yo quiero que el error sea más chico que tanto, entonces, ¿cómo tenés que elegir? O sea, ¿de cuánto grado tenés que elegir el polinomio del técnico? Bueno, esa pregunta es un pelito más retorcida, hay que dar la vuelta por otro lado, pero bueno, no me entró, lo dejamos para la vez que viene. Entonces, esto se los subo como PDF al campus, junto con el video. Lo que voy a hacer ahora es desconectar la tablet y pasar a conectar la compu para mostrarles vamos a compartir para mostrarles los dibujitos acá estamos. ¿Bien? ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Perfecto. Entonces estamos mirando una pequeña libreta de Júpiter. Lo que vamos a hacer es aproximar esta función, que es la que estuvimos estudiando. Lo primero que hacemos es importar las librerías que hacen falta. El NumPy es para generar cosas para cálculo numérico, el Matplotlib es para dibujar. Esto que estoy haciendo acá con este lambda es definir funciones, o sea, f igual a lambda de x igual a, qué sé yo, es básicamente decir f depende de x y la fórmula es esta. Es la forma que tiene Python de hacer eso. Entonces acá estoy diciendo f es 1 menos la exponencial que está dentro del paquete NumPy, la exponencial de menos x al cuadrado. El polinomio de grado 1 es 0, 0 por x. El polinomio de grado 2 es x al cuadrado, esos son los que calculamos. Acá agregué también el polinomio de grado 3, el polinomio de grado 4. Esto también lo subo, sí. Esto, remarco, la idea no es que sepan hacer esto hoy. Todavía no avanzamos suficiente con Python como para... Con el video último que subió ayer Santiago, más o menos se van arrimando, pero la idea es que les quede como ejemplo, nada más. De paso hacemos los dibujitos y eso. Bueno, ahí con eso genero las funciones. Esta línea que está acá lo que hace es generar, esto me sirve para dibujar, lo que hace es generar un vector, una tira de valores, entre menos 3 y 3 de 100 pasos. Entonces, este print está puesto solamente para que vean cuál es el resultado. Si yo muestro el resultado de esa cuenta, esto me queda este chorizo. Que fíjense, esto empieza en 3, empieza en menos 3, termina en 3 y tiene 100 valores. Y va repartiendo los 100 valores a pasitos iguales. Bueno, y acá viene el gráfico de f. Este plot t, f de t, lo que estoy haciendo es graficar estos puntitos en el eje x y los correspondientes valores de f. Entonces gráfico esto,
el dibujo me queda eso que está ahí. Esa es mi función. Si se fijan, la escala me está dando medio deforme, porque acá estoy entre -3 y 3, y acá estoy entre 0 y 1. Bueno, si uno quiere emparejar un poco la escala, le puedo agregar esta opción, que es poner los ejes iguales. Entonces, si corro esto, el dibujo lo acomoda un poco para que quede más parejo. Pero el dibujo es el mismo, ¿no? Solamente acomodo la escala. Bueno, y acá lo que hago es graficar a la función y sus primeros polinomios, el polinomio de grado 1, el polinomio de grado 2, el polinomio de grado 4. ¿Sí? Todo junto en el mismo dibujo. Entonces hago eso, y lo que tengo es esto. ¿Sí? Fíjense, el azul es la función, que es la primera que dibujé. La naranja es el polinomio de grado 0, que era la función 0, o sea, es el eje X, que era la recta tangente. La verde es el polinomio de grado 2, que es el que nosotros calculamos, que es x al cuadrado. Y la roja es el polinomio de grado 4. ¿Está bien? Fíjense que a medida que voy subiendo el grado, cada vez aproximo un poco mejor. El polinomio de grado 3, acuérdense que no tiene sentido porque es el mismo que el polinomio de grado 2. Bueno, fíjense que yo acá estoy haciendo el dibujo entre -1,2 y 1,2. Entonces, si uno agranda esto, entre -2 y 2, se empieza a ver que la aproximación va mal. ¿Está bien? O sea, si me alejo un poco más, ya la función esta, la roja, la que era la del polinomio de grado 4, que aproximaba muy bien, ya se ve que si me alejo mucho ya no aproxima para nada bien. Y si me alejo más todavía, el dibujo queda un espanto. Porque esta función, la roja, se va tan lejos, fíjense que acá está más abajo que -100, está casi en -200, el gráfico, o sea, la escala del gráfico se achata totalmente y no se, o sea, acá no se ve nada, parece todo plano. ¿Sí? Entonces, lo que estoy queriendo remarcar con esto es, mientras uno se queda cerquita de su valor, del x0, entonces la aproximación anda bien. Cuando me alejo, lo perdemos por completo. Bueno, y acá tenemos las aproximaciones, ¿no? O sea, si yo, el valor de la función en 0,1 es este valor, el valor de la aproximación con el polinomio de grado 2 es esto, y el valor de la aproximación con el polinomio de grado 4 es esto. Fíjense que si queremos mirar el error, pongámosle el error con el polinomio de grado 2, es, ¿qué sería esto? Hacer la función evaluada en 0,1, o una coma, menos el polinomio de grado 2 evaluado en 0,1. Y el error me queda esto. Este sería el error exacto. Donde exacto va entre comillas, porque la computadora tampoco está calculando de manera exacta f de 0,1. Lo único que tiene la computadora es que está calculando con mayor precisión que mi polinomio. ¿Sí? Bueno, el error me queda negativo en este caso, porque la computadora no pone módulo, simplemente hace la resta, evalúa y resta. Y esto es 4,98, este E menos 5 es por 10 a la menos 5, notación científica. ¿Sí? O sea que esto es 0,00004983. ¿Sí? O sea, correr la coma 5 lugares respecto de donde está. O sea, que se corre un lugar me queda 0,4 y después se corre 4 lugares más. O sea, que tengo 0,404980 y pico. ¿Sí? El signo, fíjate que la cuenta que estás haciendo es f menos p. Estás haciendo función menos polinomio. Entonces, si esto te da negativo, eso quiere decir que el polinomio te está dando un poquito más grande. Entonces, el signo acá te está indicando que el error es este, pero aparte el polinomio te está dando por encima de la función. ¿Sí? Que está bien, ¿no? O sea, se ve que la curva verde, que es el polinomio que estamos usando, está por arriba de la curva azul. ¿Sí? Bueno, tenía esta parte, pero esta parte corresponde con el segundo ejercicio que quería hacer, así que lo dejo ahí, pero no hago nada con eso. Es otra función y un análisis parecido, ¿no? Agarrar la función logaritmo de x y estudiar el polinomio de Taylor alrededor de x0 igual a 1. ¿Sí? Bueno,
Listo. Como siempre, la clase no me alcanza para lo que tengo planificado. Pero bueno, por lo menos hicimos una buena acotación y tenemos algunos dibujitos. ¿Alguna pregunta más general de esto? Yo les subo este Jupyter Notebook y les subo el PDF además del video. Con lo que vimos hoy en la práctica pueden hacer, tengo acá la práctica, pueden hacer hasta el ejercicio, bueno, no sé, o sea, intenten hacer toda la parte de Taylor. Hay algunas cosas que no les van a salir, pero fíjense que la primera parte es polinomio de Taylor, aproximación del error. Intenten hacer hasta el ejercicio 7. Los que les van a costar probablemente sean estos, ¿ven? Donde dice calcular esto con un error menor que tanto. Acá no les están diciendo qué grado de polinomio tienen que usar. Entonces, de alguna manera, ustedes se tienen que asegurar que el polinomio de Taylor aproxime con este error. Sí, digamos, de acá para el miércoles pueden intentar hacer más o menos hasta acá. En la teórica de hoy ya van a avanzar con lo siguiente, pero bueno, no van a tener clase práctica sobre eso todavía, recién el lunes. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Puedo hacerte una pregunta del ejemplo que vimos que te pedían calcular un límite? Sí. Fue uno de los primeros, creo que vimos, más o menos. Estaba dividido por x al cuadrado, ¿eso era arbitrario o...? Bueno, de algún sí, lado? en ese ejemplo era arbitrario porque formaba parte del ejercicio, calcula este límite. Claro. No es arbitrario en el sentido de que está relacionado, si te acordás de la formulita que teníamos, lo que uno tiene es que Sí. la función menos el polinomio de grado n dividido x menos x0 a la n, o sea que ahí tenés que tener una coincidencia entre la potencia que tenés en el denominador y el grado del polinomio. Claro, o sea, es para que nosotros podamos relacionar eso. Claro, o sea, si vos tenés un límite de esa pinta, vas a tener que elegir el polinomio de Taylor del mismo grado que tenés en el denominador, la potencia. Está bien, perfecto. Gracias. Buenísimo. Una cosa, ya tenemos aula para las clases, para las consultas adicionales de los viernes. Todavía no la configuramos, así que después ponemos en el campus los datos para conectarse. Pero bueno, sepan que el viernes ya se van a poder conectar. Si miran el viernes temprano, van a tener los datos de conexión. A las 5 de la tarde sería la consulta adicional. Y después, ahora pasamos a las consultas, o sea que los que tienen consultas ahora a la mañana, sí, el lunes hay práctica. Los que tienen consulta ahora a la mañana, vaya cada cual a su grupo de consulta. Los que tienen consulta conmigo nos quedamos acá. Así que nada, bánquenme un segundo, que ahora retorno, pero quédense acá. ¿Está bien? Dejo de grabar.